Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, pueblo redimido y escogido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Aquí me pongo como siervo suyo para la segunda enseñanza, quitando el velo al pueblo de Dios con todo mi corazón. En la primera enseñanza di mi testimonio de cómo Dios me sacó de las tinieblas y me dio una forma, me dio un discipulado, me dio un crecimiento y el privilegio y la riqueza de poder dar mi vida a Cristo Jesús, a sus escogidos, a sus llamados, para poder transmitir la bendita palabra y dar testimonio mediante su bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo y del camino de la vida eterna. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios, hermanos en Cristo Jesús, en todo lugar en donde estén viendo estas enseñanzas, quitando el velo, hablando proféticamente de la apostasía, de la falsedad de los falsos pastores, y que yo les pedí que tengan paciencia. Los que no vieron la enseñanza 1, véanla por favor, porque Dios es un Dios de orden y nos vamos a ir consecutivamente con cada enseñanza para que puedan tener la comprensión a los que tienen hambre y sed de justicia. Después del testimonio que Dios me permitió dar, vimos 3 versículos que fue Romanos 1:16, Primera de Pedro 4:11, Hebreos 4:12, y prosigamos con la bendita palabra. Como dije, en esta enseñanza todo va a ser con la bendita palabra de Dios. Así que abramos nuestras Biblias, si son tan amables, en el Evangelio de Marcos, por favor, 8:38. Biblia en mano, por favor, hermanos y hermanas benditas en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en San Marcos 8:38, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. La palabra de Dios, le recuerdo, hermana y hermanos, pueblo bendito de Dios, que está viva. La palabra de Dios es viva. Ya no existen aquellas personas que hace un poco más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, con viva voz en el cuerpo humano, mientras estuvo aquí, dejó esta palabra que sigue viva, como ya lo vimos, y que la palabra no va a pasar ninguna coma, ninguna tilde, sin que se haya cumplido todo y Cristo Jesús venga. La palabra está vigente en nuestras vidas y las enseñanzas hoy es para nosotros. Así que el Señor nos dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera. La vez pasada veíamos que un representante, un siervo de Dios, decía que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios, en una de las epístolas de Pablo. De igual manera, yo no me avergüenzo y espero, hermano y hermana, que nunca se vaya a avergonzar delante de tíos, de primos, de hermanos, de padres que no conocen la verdad, de hablar de la cruz, de hablar del camino, de hablar de la luz, de hablar del Dios de los cielos y de la tierra, y no avergonzarnos, porque el que se avergüence en esta generación adúltera, porque así lo dice la bendita palabra de Dios, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera. Ahora, no habla de la generación que estaba viviendo en aquel entonces, sino está hablando proféticamente de todas las generaciones desde que nuestro Señor Jesucristo comenzó a dar la palabra y prosiguió mediante sus siervos que fueron discipulados por él. Siempre ha habido pecado, hermanos. De hecho, más adelante
como yo le dije que tenga paciencia, vamos a ver siempre cómo el pueblo de Dios en el primer pacto, la mayoría siempre se inclinó al pecado, a adorar dioses que no eran el Dios de los cielos y de la tierra, como hoy también lo vamos a ver con la bendita palabra de Dios, que Cristo Jesús le dice generación pecadora a todo aquel que ha participado del llamamiento celestial y que no respetan el pacto que Cristo Jesús trajo para darle nuestras vidas y para darle toda honra y gloria con una obediencia total. Entonces, aquí le llama generación adúltera. Quiero decirle, yo le iba a explicar muy claramente, hermanas y hermanos, que vamos a desglosar bien. La palabra fornicación y adulterio son bíblicamente, y la fornicación significa tener una relación antes del matrimonio, sin casarse, sexualmente. De igual manera, el adulterio es aquella persona que ya tiene un compromiso con una pareja y que se haya casado y que tenga una relación fuera del matrimonio. Pero más adelante vamos a ver que la Biblia es espiritual, no es terrenal. Vamos a ver que todas estas benditas palabras hoy no conllevan a la carne, sino conllevan al espíritu. Hay un Señor. Yo le hablo así porque usted es pueblo de Dios. Recuerde que la enseñanza va dirigida a todo aquel que ya tiene tiempo en la palabra o aquel que está ministrando. Entonces, yo puedo tener la certeza que probablemente ya conozca lo que se le va a decir. Hay dos señores. La iglesia se le llama la mujer o la esposa de Cristo, a los que ministran. Bien, yo tengo un compromiso como ministro, no como discípulo, ya no soy discípulo. Pero una vez que recibo el segundo bautizo, que más adelante se va a hablar de eso, que es por imposición de manos, ya para un ministerio, ya para una entrega total a Cristo Jesús, entonces nos casamos con el esposo para que nos use como esposa y darle hijos. Y yo tengo un compromiso que son las arras del Espíritu Santo para respetar a mi esposo y no irme con el otro señor, que es el del mundo, que es Satanás. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por el amor de Dios, yo le pido que tenga paciencia porque todo se va a enseñar, pero estoy explicando este versículo en donde Cristo Jesús dice generación adúltera y pecadora. Entonces, si yo como ministro escucho la voz del adversario y le hago caso y como del árbol de la ciencia del bien y el mal, me vuelvo esclavo y no puedo servir a dos señores. Entonces, ahí estoy entonces yo adulterando con el otro señor porque está tomando mi cuerpo para utilizarme, porque el cuerpo es para el Señor. Todo nos compró a un precio muy alto. Entonces, todas estas cosas, si gusta, váyalas anotando. Yo le pedí paciencia y las vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, ahorita estamos viendo el que se avergonzare de mis palabras, el que hable conforme a las palabras de Dios. Es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, dice, ¿verdad? En esta generación adúltera y pecadora. Dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de esta persona o de este ministro, de este discípulo, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Porque sabemos, los que somos pueblo de Dios, que si lo hemos dejado todo y hemos tomado nuestra cruz, es por una esperanza viva, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el juicio, la vida eterna y el lago de fuego. Como Pablo dijo, ¿verdad? En Corintios, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos. ¿Por qué estoy peleando con fieras? ¿Por qué en Éfeso arriesgué mi vida? ¿Por qué he padecido hambres? Porque si no hay resurrección, si no hay un juicio, mejor comamos y bebamos. Entonces, todos los que hemos creído en que va a haber una resurrección, en que va a haber un juicio, en que
en esta vida únicamente es una preparación para poder entrar a la verdad, a la vida eterna, no pecamos, no adulteramos, tememos. Pero lamentablemente desde aquel entonces había una generación ya pecadora, ¿verdad? Hablando de los fariseos, los saduceos, los escribas. Y vamos a ver también que no nada más cuando Cristo Jesús predicaba en ese entonces, sino vamos a ver también con la Biblia cómo profetiza Dios que su pueblo, los escogidos, iban a ser adúlteros y a pecar. Pero, hermanas y hermanos, aquí empieza el temor. Porque cuando Cristo Jesús venga con la gloria de su Padre, que es la presencia del Todopoderoso nuevamente en su Hijo, y venga con una hoz a apartar el trigo y la cizaña, entonces Dios se va a avergonzar de todo aquel que se avergonzó de no predicar el camino y no predicar la verdadera palabra de Dios y morir como murieron muchos en el fuego. Murieron muchos decapitados, torturados por no negar el camino de la vida eterna. Pero vamos a ir viendo por qué muchos lo niegan, no ahorita, sino más adelante, vamos a comprender muchas cosas. Entonces, seguimos viendo que lo que tenemos que hablar es con la palabra y no nos avergonzamos de este evangelio, de la verdad y de lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a San Juan 3, capítulo 3, el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer, por favor, del 18, del versículo 18 al versículo 21. En el 18 dice así: el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el que cree en Cristo y en su palabra. Cuando viene a la palabra que te empieza a decir Cristo, ¿de qué te tienes que apartar? ¿Verdad? ¿Cuál es la vida por la cual Dios nos trajo y que es la santidad, los más de 800 mandamientos que hay en la bendita palabra? Ahora, el creer, pueblo bendito, como creo que ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, no es decir, yo soy cristiano, yo voy a una congregación, yo me congrego 3 veces a la semana, yo cargo mi Biblia. Eso no es creer. El creer es venir a escuchar la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo por medio de un representante que no sea hipócrita, que tenga el Espíritu Santo de Dios, comprender el mandamiento que nos está dando, y en el momento que usted está practicando la enseñanza que recibió del Señor Jesucristo y que antes no la hacía porque no conocía el mandamiento, entonces usted se está creyendo. Entonces usted se está creyendo. Ahora, el que cree no es condenado. Aquí habla de una condena. Sabemos que condena es ir a prisión, es ir a una cárcel, ¿verdad? Hay condenas de 6, 8 años, 10 años, o hay condenas perpetuas, hay condenas para siempre. Ahora, no hay mayor condena que Cristo Jesús permita que regresemos al mundo, a Egipto, a la esclavitud que teníamos y que las cadenas que vino a romper del pecado se nos vuelvan a poner y nos lleven cautivos otra vez a las tinieblas, como en el primer pueblo, usted recordará, ¿verdad? Como una sombra de lo que iba a venir. Dios permitió que el rey Nabucodonosor, que bíblicamente como una sombra representa a Satanás, por la terquedad del pueblo, por la incredulidad, por la necedad, destruyó el templo de Dios y se los llevaron cautivos 70 años a Babilonia, como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, si Dios permite que yo no practique los mandamientos, lo vamos a ir viendo poco a poco,
otra vez se me vuelven a poner las cadenas sin que me dé yo cuenta, porque la Biblia es espiritual, ¿va? Estamos por fe, los demonios no se ven, las cadenas no se ven, ¿sí? Pero lo que sí podemos saber por fe es que todo lo que nos dice lo debemos de creer, porque estamos en un pacto de fe, que lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Entonces, el que cree en sus palabras, ya le dije, hermanos y hermanas, no es condenado, porque lo que nos trae la libertad y lo que nos trae la verdadera sanación es hacer la palabra de Dios, es hacerla totalmente. Entonces dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este es un precio de Dios, la palabra de Dios no es mía, yo no le deseo el mal a nadie. El Señor creador de los cielos y de la tierra tiene una ley, y recuerde algo, hermano y hermana, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Porque si hay algo escrito en la bendita palabra de Dios que no se cumpla, tanto de maldición como de bendición, según lo que uno escoja, entonces volveríamos a Dios mentiroso. Entonces, ahí empieza el temor de creer que Dios es un Dios, sí de amor, como lo predican en la mayoría de las congregaciones, pero no predican el otro lado que vamos a ir viendo de Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir. Dios es un Dios también de ira, pero ese fruto no lo tiene Él. Nosotros le provocamos a ira con la desobediencia y con la incredulidad, ¿verdad? Pero luego vamos a estudiar lo que es la ira, bien, y el fruto que nos puede venir cuando Dios está molesto por no respetar su pacto. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado, o sea, simplemente Dios respeta su pacto, ¿verdad? Pero el pacto es, tú eres santo, tú eres obediente, yo estoy contigo y nunca te dejo. Pero tú pecas y el pecado paga un salario, como lo vamos a ver más adelante. En la muerte yo me separo y me desentiendo de ti. Entonces ya es condenado. Y acuérdense, hermanas y hermanos, pueblo de Dios, que en la enseñanza número 1 vimos un versículo y vamos a ver mucho más para corroborar que la salvación nos la regala, pero que la podemos perder por voluntad propia, por el albedrío que nos ha dado Dios a los ángeles y a los seres humanos, nada más. Bien, entonces, el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, el nombre del unigénito Hijo de Dios es Jesús, Yeshua, que significa del vocablo griego al castellano Salvador. Entonces, eso significa Salvador. Usted lo puede ver en el diccionario, yo lo invito a que escudriñe, que compruebe que lo que se le está diciendo proviene de Dios. Bien, entonces, su nombre es salvación. ¿Y cuál es la salvación? El no pecar. Entonces, si yo creo en su nombre, si yo creo en la salvación, porque Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Aquí les presento la vida y la muerte. Como dice en Deuteronomio 28, también como una sombra, Deuteronomio 28, 29, 30, si lo ha leído, habla, y si no, le encargo que lo lea, verifique, ¿verdad? Habla donde Dios dice, yo les he puesto a ustedes, pueblo mío, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y claro que desglosa Dios que todo el que haga sus mandamientos y no participe del pecado tiene vida, pero el que participe de la idolatría y de la desobediencia ya ha sido condenado. Entonces, pues sabemos que la salvación sí se puede perder porque el nombre de Cristo Jesús es Salvador. Entonces, usted cree, usted no peca, va a guardar el regalo que Cristo Jesús nos trajo con su sangre en la cruz. Bueno, versículo 19 dice así en San Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya profetizando nuestro Señor Jesucristo, desde hace más de 2000 años, lo que iba a acontecer no con el mundo, no, porque Dios no vino a juzgar, Cristo Jesús no juzga al mundo, no los juzga. Como Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, ¿no? He venido para que se salven. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero le adelante algo, hermanas. Estábamos en ignorancia, muertos, ajenos al Dios verdadero. Nunca lo tuvimos como pueblo, ¿verdad? Pero cuando vino el Evangelio de salvación, me dijo que era un pecador, me dijo que me arrepintiera. Yo creí en el primer mensaje, me arrepentí. Empecé a venir a la palabra y conforme empecé a venir a la palabra, abundó más el pecado en mí, como dice en Romanos capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Que la ley fue dada para que abundase el pecado, porque todo lo que hacíamos era vano, todo lo que hacíamos pues era enseñado por nuestros ancestros que no tenía nada que ver con lo espiritual. Entonces, hay muchos que se adaptan o se adaptaron a la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, como dice en Primera de Pedro, porque sí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sabiendo que fueron rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con oro, ni con plata, dice en Primera de Pedro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Yo no lo llevo a la cita, hermano, y le hablo y me atrevo a hablarles así, porque sé que le estoy hablando a cristianos, a hermanos que han leído, que han escudriñado, porque esta enseñanza precisamente es para el pueblo de Dios. Yo espero que así sea. Cuando yo le predico a alguien que va empezando, sí me tomo el trabajo y la tarea de no decirle los versículos mentalmente o en mi corazón, sino llevarlo para que compruebe que esto es verdad. De todas maneras, yo hablo y usted sabe que esto viene en la palabra. Entonces, las tinieblas es lo que trajo Satanás, la fundación del mundo, cuando Dios hace al hombre conforme a su imagen y semejanza, que lo vamos a ver más adelante, si Dios me lo permite, y es engañado por una voz extraña y seducido a un fruto codiciable del árbol de la ciencia del bien y el mal, y entonces entra el pecado, entra la muerte, entran las tinieblas. Las tinieblas representa el reino de Satanás en el ser humano y entra una cultura y una enseñanza la cual nos separan totalmente de la enseñanza para la cual fuimos creados por Dios. Y nos acostumbramos a una vida que no era la de Dios y que mucha gente se ha moldado a esa vida. Mucha gente ha amado la carne, ha amado el deprave, ha amado, pues ahora sí que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos del diluvio, como vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Amaron más este mundo, amaron más el tiempo pasajero que iban a estar aquí, ¿verdad? No creyendo que había un juicio y una resurrección, y se dieron rienda para hacer cosas que no les convenían. Eso lo vamos a ir viendo nosotros poco a poco. Entonces, fíjese bien, amaron más las tinieblas que la luz. Aquí habla de Satanás y de Cristo, porque Cristo Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros antes estábamos con un velo, estábamos ciegos, usted cierre los ojos y inmediatamente va a estar en oscuridad y no va a saber lo que hay a su alrededor. Pero cuando Cristo Jesús llega a mi vida, me abre los ojos espirituales y entro a la realidad, me saca de la fábula, me saca de la mentira y me empieza a alumbrar a mis pies para caminar el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, Cristo Jesús es la luz, es la palabra, son sus mandamientos y el amar, porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Podemos hablar un poquito del amor. Yo no me voy a adelantar, más adelante lo voy a expresar bien, pero el amar es darle la vida a alguien.
Por decir, tú te enamoras de una jovencita si eres un joven y te quieres casar con ella. Y si tú eres una persona que le gusta el fútbol, que tiene amigos, que tiene compadres, que tomas la copita, que te gusta el deporte, te gustan las carreras de autos, y tu futura mujer te dice, pues si yo voy a ser tu esposa, quiero que dejes todo eso para que te dediques a mí y a los hijos que te voy a dar. Entonces, si él la ama, le va a decir, lo hago. De igual manera, o nosotros le damos la vida a Cristo, nuestro Señor, nuestra vida, porque fuimos comprados. Y no es que se la demos, es que es un mandamiento, ¿verdad? Que nosotros fuimos comprados a un precio muy alto para darle nuestra vida. Pero hay mucha gente que quiere servir a los señores, que ama el mundo, que ama los deleites de la carne, que aman las cosas que le molestan a Dios, de las cuales vamos a ir hablando poco a poco más adelante, hermanos. Entonces, ya está profetizando Cristo que muchos vinieron a la luz, pero amaron más las tinieblas. Esta enseñanza, recuerda, hermano, que es para que creen la palabra. Esta palabra es de Dios, ¿verdad? Y sigue vigente para que no piense que todo cristiano o toda congregación que se autodomina cristiana está en la verdad. Bien, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, vamos a ir viendo más adelante también que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? El árbol es el sacerdocio. Por sus hechos vamos a conocer a un cristiano si verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, si es una criatura nueva, si es una criatura espiritual, si es una criatura que se comporta de diferente manera a las demás que son del mundo, que no conocen a Dios. Porque quiero decirle, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana querida del alma, que el primer pueblo en el Antiguo Testamento era el único pueblo que se comportaba de diferentes maneras a todas las culturas y a todas las naciones o pueblos que habían en aquel entonces alrededor. Muchos ya desaparecieron, ¿verdad? Como los moabitas, los amonitas, los cananeos, los edomitas, descendencia de Esaú, los egipcios, que es una de las culturas más antiguas que todavía existe, junto con el pueblo hebreo, ¿verdad? Los sirios, los árabes, que son culturas las más antiguas, pero muchas naciones ya desaparecieron, ya no existen. El único que conocía al Dios de los cielos y de la tierra, y los únicos que se comportaban de una manera totalmente diferente a todas las demás culturas, fue el pueblo de Dios. Así de igual manera, Dios nos ha sacado de lo vano, nos ha sacado de una vida que Él no trajo. Entonces, el creer es ser una nueva criatura, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y ser hijos de la luz. Dice, porque sus obras eran malas, dice en el versículo 20 entonces, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y hacer lo malo, usted se preguntará qué es. Bueno, simplemente es conocer un mandamiento y hacer lo contrario al mandamiento. Acuérdese que hay más de 800 mandamientos en la bendita palabra de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, que yo le diga a un hijo, ¿verdad? Hijo, por favor, te pido que hagas tu cuarto, y que yo con ejemplo le enseñe, porque también si usted le va a enseñar a un hijo, ¿verdad? Que no fume, que sea ordenado, tiene que ser con ejemplo, como nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a enseñar con ejemplo, porque todo lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, quiero decirle que primeramente Él lo hizo. Entonces, amaron más las tinieblas, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Recuerde que la luz es Cristo, ¿no? Y si mi hijo le mando a hacer la cama y no la hace, está aborreciendo, me está haciendo a un lado. La palabra aborrecer bíblicamente significa hacer a un lado, no es odiar.
es hacer a un lado, ¿verdad? Y decir, como muchos cristianos van, ¿verdad? A la congregación y les dicen, ¿verdad? Vas a tener casa, vas a tener, oye, eso sí lo acepto, gloria a Dios, bendita, vas a ser sano, tu esposa va a ser bendecida. Claro, eso sí lo aceptan, pero cuando se les habla del mandamiento, del pacto, de la separación, que hoy es muy difícil que hablen la verdad en alguna congregación. No voy a decir que no haya, debe de haber congregaciones que aún existan, que hablen con la verdad, pero la mayoría no es porque lo diga yo, querido pueblo de Dios, sino que la Biblia, como lo vamos a ver, nos va a hablar de la apostasía y de estos últimos tiempos, cómo estaría la iglesia de Dios. Entonces, no aman a Cristo, aman más la voz adversaria, que cuando se les da un mandamiento, la otra voz les dice por medio de flechas incendiarias o por medio de impíos e inicuos, no es cierto, no es así, ya eres salvo, tú puedes hacer esto, y terminan aborreciendo la luz y amando más las tinieblas y dando sus vidas para las tinieblas y no para Cristo Jesús. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, porque dice, no vienen a la luz, fíjese bien, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es muy importante, bendito pueblo de Dios. Cuando hay algún ministro o una iglesia que tiene a Cristo y que tiene la luz, reprende toda obra mala, no para señalar, sino para amar y ayudar al hermano o a la hermana. Si usted ha leído la Biblia, Ezequiel capítulo 2, Dios le encarga a Ezequiel, cuando lo escoge, que vaya y exhorte al pueblo y que le diga que está en pecado y que si no lo hace, Dios iba a demandar la sangre de ese pueblo por no haberlos exhortado. Pero que si Ezequiel iba a exhortarlos, entonces él iba a quedar libre de la sangre de ellos si eran necios. Yo le recomiendo que lea Ezequiel 1, 2 y parte del 3 para que vea proféticamente también cómo el pueblo estaba endurecido, cómo el pueblo amaba las tinieblas, cómo no podían escuchar la voz de Dios, cómo les estorbaba la voz de Dios. Por eso asesinaban, quemaban, perseguían a los verdaderos profetas de Dios. Entonces aquí se vuelve a repetir la historia nuevamente, como dice, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿a dónde se va este tipo de cristianos? Cuando se encuentran a un verdadero ministro de Dios que reprende, que no permite que practiquen el pecado, que los ama y los trata de cuidar para que no pierdan la vida, pues se van de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dicen, este es legalista, se la pasa molestando, mejor me voy a otra congregación donde me digan, bravo. Y recuerda, vamos a ver más adelante que Satanás se disfraza de ángel de luz y que habla con palabras persuasivas para engañar que estás en la verdad y que no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces se van a congregaciones en donde no está la luz, porque muchos dicen, hermanos y hermanas, mucho pueblo de Dios dice, ay, vamos a escuchar la palabra de Dios, sea aquí o allá está la palabra de Dios. No, yo le voy a mostrar con la Biblia, si usted tiene paciencia, que la palabra de Dios únicamente puede estar en un santo, en un ministro que no peca, que no es hipócrita. Y también le voy a enseñar con la bendita palabra de Dios cómo una persona que peca le entra un espíritu maligno para que predique en contra de Cristo, conocido en la Biblia como anticristos. Eso lo vamos a ver qué significa contra Cristo. Entonces, se van a que les rasquen el oído, como lo vamos a ver con citas bíblicas en Timoteo. Se amontonarán maestros en los últimos tiempos, según las concupiscencias, y irán a que les rasquen el oído, ¿verdad? Eso lo voy a explicar yo más adelante, pero dejan la luz porque aman más las tinieblas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, si usted está en una congregación en donde su pastor no lo conoce, no tiene su nombre, su casa, y lo está observando la conducta y cómo lleva a su familia, y nunca lo ha exhortado ni lo ha reprendido, es alguien que es adulador,
que únicamente le interesa la lana de las ovejas y le interesan otras cosas que no son las de Dios ni las ovejas. Entonces, aquí estamos viendo que la luz, donde hay luz, las obras son reprendidas para vida. Yo espero que vaya entendiendo la verdadera palabra de Dios. Dice en el 21, ¿verdad? Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ahora, yo le daba testimonio en la introducción que yo hice para presentarme como siervo de Dios, ¿verdad? Que por la gracia de Dios, cuando empecé a venir a la palabra, empecé a practicar los mandamientos, porque la verdad está en la boca de Dios. Recuerde que vimos que la palabra es viva, que no es mía, que yo iba a enseñar siempre con la bendita palabra de Dios, versículo tras versículo, y desglosarlos exactamente como Dios me lo pide que lo desglose. Entonces, el que viene a la verdad, el que viene a una congregación donde verdaderamente se predica los mandamientos de Dios y los practica, practicar es no hacerlos una semana, un día sí, un día no, sino de por vida. Yo por decir, ¿verdad? Por darle un testimonio, en mi vida pasada yo fui bebedor, me gustaba el destrampe, ¿verdad? Entonces, cuando supe que mi cuerpo era templo de Dios y que tenía que alejarme de todas esas cosas, empecé a practicar, no decir, bueno, voy a disminuir el cigarrito, voy a disminuir poco a poco. No. Por fe y por la presencia de Dios, empecé a practicar cada vez los mandamientos y me daba un mandamiento Dios y lo empezaba a practicar y me daba entonces el segundo, lo empezaba a practicar, me daba el tercero, se iban quedando en mi corazón como tesoro, como riqueza, porque si no hago el primero, bíblicamente no se puede quedar la palabra en su corazón. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque si yo le encargo a mi hijo cuando me voy a trabajar que haga su cuarto, su recámara, que tienda bien su cama, ¿verdad? Y sale a la hora o me habla por teléfono a mi trabajo y me dice, papá, ¿qué más hago? Y mi esposa me dice, pero todavía no hace la cama. Yo le voy a decir, ¿cómo me estás pidiendo qué más haces si no has cumplido con lo primero? Para que yo te pueda dar otro mandamiento, haz tu cama, hijo. Sí, papá, y no la hace, pues yo no le voy a decir qué más sigue. De igual manera, hermanas, y pueblo bendito de Dios es Dios. Yo empiezo a practicar el mandamiento, me da el segundo, me da el tercero, me da el cuarto, y así voy creciendo y voy creciendo espiritualmente hasta alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto que la bendita palabra quiere o por la cual Cristo Jesús nos escogió para alcanzar la imagen suya. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mas el que practica la verdad y llama a la verdad y da su vida para la verdad, viene a la luz, busca una congregación donde le hablen la verdad, donde hay un pan verdadero, ¿verdad? Donde no le moleste la palabra de la cruz, donde no diga son legalistas, son enojones, no, sino viene a la luz, porque recuerde que Cristo Jesús hablaba como quien tenía autoridad, y no nada más Cristo. Usted lee el Antiguo Testamento y fíjese cómo habla de Elías, Jeremías, Isaías, Ezequiel. ¿Qué les decía? Si no se arrepienten, van a estar cautivos, y les molestaba la palabra de Dios, hermanas. Entonces, nosotros lo hacemos con una desesperación para que no mueran, para que tengan la bendición siempre de Dios, porque la santidad y el guardar el pacto y el amar a Dios, que es guardar todos sus mandamientos, es como podemos agradar a Dios y como pueden venir todas las bendiciones que Dios y su Hijo nos han traído a todo aquel que cree y que ama la luz. Entonces, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque los que venimos a la luz y practicamos los mandamientos no es por obras. Es imposible hacer los mandamientos del Nuevo Testamento y de este Evangelio a la carne. No se puede, hermana. De hecho, Dios nos deja como una sombra el primer pueblo que no tuvo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese pueblo
No hablo en general, algunos ungidos en su momento la tuvieron, pero no todo el pueblo. Entonces Dios nos enseña que el primer pueblo fue débil, que fue un pueblo pecador, que no pudo guardar la ley mosaica porque la carne era débil. Mas en este nuevo pacto, Cristo Jesús y Dios nos vienen a exigir más. Recuerde lo que dice en Mateo, ¿verdad? Habrás escuchado que si alguien te pega en la mejilla, pongas la otra, mas, es que ojo por ojo, diente por diente, mas yo te digo que si alguien te pega, pongas la otra mejilla. Habrás oído, ¿verdad?, que el que codicia, el que adultera, morirá. Pero yo te digo que si tu ojo te es ocasión de desear a una mujer, ya adulteraste con ella. Entonces, si el primer pueblo no pudo guardar esas cosas, ¿por qué nuestro Señor nos las viene a poner más difícil? No. Nosotros recibimos al Todopoderoso, que es el Espíritu Santo. Y cuando decimos Todopoderoso, es que lo que es imposible para el hombre, por fe, es posible para uno, como Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí entra la fe, hermanas. Ahí entra el creer. No es por obras. Porque también nadie se puede gloriar, ¿verdad? De que yo no peco, hermano, yo soy santo, ¿eh? Nadie se puede gloriar. Porque si uno puede caminar como manda la bendita palabra de Dios, la gloria siempre va a ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para Dios que nos ha traído su bendita presencia en nuestras vidas, como lo dije en la primera enseñanza, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, derramado a toda carne, como estaba profetizado y se cumple en el libro de los Hechos, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu a toda carne. Entonces, gloria a Dios, es por fe que nosotros podemos hacer estas cosas. Por eso dice, para que vean, vienen a la luz, estos aman la luz, para que se den cuenta que sus obras son hechas por Dios. Yo recuerdo, hermanas y hermanos, que en el tiempo que Dios me ha permitido ser ministro, en alguna de muchas ocasiones se acercaba un ex amigo mío que yo conocí en la juventud y que después me lo encontré después de 17 años, ¿verdad? Y le empecé a predicar y me dice, mira, la verdad tengo unos vecinos que son cristianos, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque me dicen que ver la tele es malo, que ir al cine es malo, que yo no puedo tomar. Le digo, mira, no creas en eso. Dios no te prohíbe nada. Dios te dice que vengas a escuchar con fe el primer mensaje y que vas a recibir un poder que por fe te va a ir apartando, no por obras, no es por esfuerzo, no para que extrañes, sino por fe va a ir inclinando tu corazón a lo que perdió Adán y Eva, a lo que perdimos en el Edén. Y te va a regresar el gozo y la felicidad porque vas a funcionar para lo que fuiste creado. Pero se necesita fe, hermanos, porque este pacto, recuerde que es por fe. Yo le hablo así, no es el tema de la fe ahorita. Y acuérdense que le estoy hablando al pueblo de Dios. Cualquier persona que sea principiante, y yo le recomiendo que no vea este estudio, que mejor vea los que voy a meter más adelante para que pueda entender bien la palabra. Pero esto acuérdense que va dirigido al pueblo de Dios. Bien, a gente que ya tiene tiempo. Bueno, esto es San Juan capítulo 3. Vamos por favor a San Juan capítulo 12, si son tan amables. Y vamos a leer del 46 al 50, unas páginas adelante. San Juan capítulo 12. Del 46, vamos a empezar en el versículo 46, por favor, si son tan amables. Y dice la bendita palabra de Dios así. Cristo Jesús estaba hablando aquí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, esta riqueza que Cristo Jesús nos deja, que es el Evangelio y que es la luz, nos habla de la verdad para salir del fango, para salir del engaño en que estábamos. Y el que permanezca
en la luz. Yo la luz he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, porque como le digo, esta bendita palabra y la fe y el poder de Dios nos va sacando para no permanecer en la vida que anteriormente nosotros teníamos. Entonces, ese es el discipulado, como lo vamos a ver. El discipulado, como yo le dije, no es de 7 meses, ahí se equivocaron conmigo, ¿no? Lamentablemente. El discipulado es a través de pruebas, a través de permanecer, a través de practicar la verdad, a través de empezar a hacer un mandamiento, 2, 3, 4, y es ir escalonando, como lo dice en Mateo 5 en las bienaventuranzas, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, que es un discipulado, y una vez que alcanzo la estatura del varón perfecto, conociendo los mandamientos y los empecé a practicar, entonces permanecí. Entonces ese bendito poder y esa bendita palabra me apartaron, me sacaron del fango de las tinieblas y de la mentira y del engaño que vino a traer Satanás a todos los seres humanos. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Entonces, dice en el 47, al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, dice que el que oye, el que viene a oír las palabras. Entonces, si usted se va dando cuenta, pueblo bendito de Dios, está hablando de los que vienen a congregarse, no de los que no de los católicos, no de ellos, no de las demás religiones. Está hablando de los que vienen a escuchar su palabra, porque para poder escuchar su palabra, usted lo sabe como pueblo, hay un requisito, ¿verdad? El morir, el aceptar el pacto, el nacer nuevamente espiritualmente para que le ponga a Dios oído espiritual y pueda escuchar este lenguaje que no es terrenal. Entonces, usted viene a escuchar la palabra de Cristo y se burla y dice, ay, que como que no, como que legalista, como que exige mucho, ¿verdad? Porque acuérdense que Cristo Jesús, como vamos a ver más adelante, muchos no lo seguían y decían, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Todo eso lo vamos a ver, hermanas y hermanos. Entonces, el que ama la vida y viene a escuchar las palabras no mías, como ya vimos que la palabra está viva y yo estoy dando la palabra versículo tras versículo. Espero que usted crea en la palabra de Cristo Jesús y la guarde. Porque la palabra guardar, como yo le digo, no se puede guardar memorizando. Yo conozco cristianos que memorizaban versículos y sabían más de 100 versículos, pero no tenían guardado el entendimiento. Porque hay un precio para que Dios pueda guardar y almacenar y llenar tu cesta de pan y de peces, porque nosotros somos la cesta, ¿sí? Hay un precio. Hacer el primer mandamiento, el segundo, como ya lo expliqué, para que esta palabra no se te olvide y puedas el día de mañana hablar con denuedo la bendita palabra de Dios. Entonces, guardarla es hacer los mandamientos. Entonces, al que oye las palabras y no las guarda, yo no le voy a juzgar, porque Cristo Jesús no viene a juzgar, vino a dar palabra, vino a decirnos cuál es el camino, pero bíblicamente la segunda vez que Cristo Jesús venga y que ya no tarde, que es profético esto, hermanas, entonces ya no viene a tener relación con la salvación, ya no va a tener ninguna, viene toda la ira de Dios, viene a destruir el mundo. No, el planeta Tierra es muy diferente al mundo. El mundo es lo que trajo Satanás. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo espero que lo entienda porque usted es pueblo de Dios. Entonces, viene a juzgar. Entonces, sí, Dios le va a dar toda potestad para que se lleve un juicio, como lo dice en Mateo 25, ¿verdad? Va a tener a los cabritos del lado izquierdo, a las ovejas del lado derecho, como lo habla en Apocalipsis del trono blanco y del juicio final. Entonces va a juzgar la obra de cada uno. Él está teniendo paciencia, Él nos sigue hablando. Es por eso que Dios me ha permitido hacer esta bendita enseñanza para que despierten y inclinen sus corazones a la verdad y al temor y a prepararse para ese gran juicio. Porque mientras Cristo esté aquí, no lo va a juzgar, sino le está dando la oportunidad de un arrepentimiento genuino.
Entonces, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el mundo, vuelvo a repetir, es la mesa que trajo Satanás. Dice, el que me rechaza, en el versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el postrero. Así que, hermanos y hermanas, aquí está el temor. Yo vengo a la palabra y digo amén, sí entendí, y luego voy y hago lo contrario, esa palabra me va a juzgar, porque todos los que hemos sido llamados y otros escogidos, y todos los que hemos participado del pacto, se nos va a juzgar, como dice, lo vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 1 y parte del 2, a nosotros se nos va a juzgar con la ley de Jehová. A los que no conocieron a Jehová, ni nunca participaron del llamamiento ni del bautizo, se les va a juzgar con otra cosa, como lo vamos a ver más, no con la Biblia, porque Dios no puede juzgar a alguien que desconozca los mandamientos de Dios. Entonces, mucho cuidado, mi amigo, mucho cuidado, mi amiga, mucho cuidado, hermano y hermana, bendito en Cristo Jesús, porque cada uno va a ser juzgado personalmente con esta bendita palabra de Dios en el postrer. No ahorita. Ahorita usted ve los impíos y ve muchos cristianos que prosperan, tienen yates, tienen dinero, tienen casas, ¿verdad? Viven como la parábola de Lázaro y el rico, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Y están jajaja y jijiji. Pero ahorita todavía no es el juicio. En aquel día, cuando estén en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, entonces va a sacar la ley y la palabra que algún día les dijo y que rechazaron, y con esa las va a condenar para lago de fuego o bien para vida eterna según las obras de cada uno y de esta bendita enseñanza. Entonces, así lo dice, ¿verdad? 49, porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, nos enseña nuestro Señor Jesucristo que Él no vino a dar testimonio de Él, que Él no vino a hablar por su propia cuenta, sino que únicamente bajó y habló lo que el Padre le dijo que bajara a hablar al mundo, que es esta bendita palabra de Dios. Y ojalá, hermana y hermano, usted ame la palabra de Dios. Usted ame el Evangelio, porque esta es la verdadera palabra de Dios, la que está aquí, no en los razonamientos, como vuelvo a repetir, ni en los que se tuercen las Escrituras, que más adelante vamos a ver quién puede torcer las Escrituras, quién tiene entendimiento de la palabra y quién no tiene entendimiento. Esta enseñanza va para largo, yo le pido paciencia, pero vamos a quitar el velo para poder nosotros darnos cuenta de quién tiene la verdad y quién no la puede tener. Entonces, esta palabra también, que es de Dios, nosotros la hablamos no con razonamiento ni nos las agenciamos. Únicamente como ministros imitamos a Cristo, Él es el camino, ¿verdad? Y también hablamos únicamente las palabras que el Señor nos pone y que digamos que hablamos. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Entonces, alabado sea Dios, porque esta riqueza que tenemos, que es su palabra, es para vida eterna, es para estar con Él en la eternidad, es para que el Espíritu que se resucitó en el bautizo no perezca. Porque si usted tiene esta palabra y no la hace, el pecado paga un salario y es la muerte. Así que, hermano y hermana bendita, entienda esta bendita palabra que tenemos, es una riqueza, y que cada mandamiento que usted va recibiendo y va entendiendo sin ninguna duda y lo va practicando, entonces su espíritu se mantiene en vida. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es un Dios Dios ama a los que guardan el pacto y sus mandamientos. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Se nos ha ido la hora. Pueblo bendito, pueblo amado de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús.
Yo deseo, no para fama, no para gloria, sino para perseverar en esta red, que le dé clic hacia arriba para poder estar y que puedan encontrar y localizar fácilmente estas enseñanzas al que tiene hambre y tiene sed de justicia. Y nos vemos entonces en la enseñanza número 3. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. Un beso con el óculo santo y un abrazo de todo corazón. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano la, 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 por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando.